Buenas tardes, sean todos bienvenidos a este webinar patrocinado por EY Centroamérica, Panamá y República Dominicana. El día de hoy estaremos conversando sobre cómo puede la gestión del cambio habilitar su transformación organizacional en tiempos de resiliencia. Ya hoy, siendo el último capítulo de esta edición. Le invitamos a colocar todas sus consultas en el área de Q&A o preguntas. Estaremos revisándolas y respondiéndolas al finalizar la sesión. El día de hoy nos acompaña Rosani Ocando, quien es gerente del equipo de People Consultant y especialista del equipo de gestión del cambio. Sean todos bienvenidos a la sesión de hoy, que la disfruten. Hola, buenas tardes. Pues hoy les vamos a hablar de la segunda parte de los habilitadores de gestión del cambio. Vamos a hablar del liderazgo transformacional como una herramienta que tenemos para habilitar todo lo que es una transformación organizacional. Vamos a hablar, el contenido de hoy lo vamos a estructurar en tres partes. Fundamentalmente, ¿por qué hablamos del liderazgo como habilitador del cambio? ¿Cuáles son los nuevos retos del liderazgo? Y cómo puede la organización transformarse en estos tiempos de resiliencia a través del liderazgo. Entonces, ¿por qué hablamos de liderazgo como habilitador del cambio? Sabemos que el mundo se está volviendo, como dice esta frase, se está volviendo turbulento más rápido de lo que las empresas se están haciendo resilientes. Ya lo hablábamos la semana pasada sobre cómo los cambios ocurren a una velocidad exponencial. Lo que hace alrededor de 50 años podía ser normal, que era pues que las organizaciones se planificaban a lo largo del tiempo, tenían condiciones estables y los factores externos que las amenazaban realmente no eran tan variables. Hoy en día, con todos los cambios tecnológicos, la transformación digital, el mundo globalizado y últimamente el año pasado y todo lo que ha sido la pandemia, pues ha generado un nuevo ambiente dentro de las organizaciones que definitivamente cambia por completo el escenario. ¿Por qué en Iguay creemos en el liderazgo transformacional como un pilar? Bueno, nosotros en Iguay creemos tanto en esto que lo hacemos nosotros mismos. Nosotros tenemos como premisa cumplir nuestro propósito de pues, contribuir en la construcción de un mejor mundo de negocios. Sabemos que habilitar a los líderes para que estén preparados y que puedan llevar adelante las transformaciones que este momento necesita es vital para que cualquier transformación, hablemos de tecnología, de procesos, de operaciones, de estrategia, todo lo impulsa la gente. Todo es llevado adelante por un equipo y por eso es que debemos tener las herramientas correctas para poder impulsar las transformaciones. Y si bien es cierto, en Iguay pues nos basamos en data, en estudios y en múltiples fuentes de información con nuestros clientes a nivel mundial, definitivamente nos mantenemos conectados con la realidad, con las prácticas, con el campo de trabajo, porque allí es donde realmente medimos y entregamos la experiencia directamente. Entonces, para nosotros este tema es fundamental. ¿Por qué hablamos del liderazgo como habilitador del cambio? Pues fíjense que no es un tema nuevo, que estas competencias de liderazgo, pues siempre se ha dicho, es algo que para nadie es un secreto, que pues es una bandera de cómo impulsar las iniciativas. Sin embargo, en la era digital, con todo el tema de la transformación tecnológica y el avance tan rápido que tienen, pues todos los cambios que hoy en día introduce la tecnología, tener un liderazgo habilitado, digamos, que hable el lenguaje de estas nuevas características que los mercados tienen y que el mundo se exige hoy en día en términos digitales. Y como les digo, también ahora en términos de pandemia se ha acelerado aún más la virtualización del trabajo y la incorporación de tecnología, pues definitivamente nuestros estudios indican que las empresas que están más preparadas para enfrentar estas situaciones con un liderazgo sólido tienen definitivamente mejores resultados y un mayor desempeño en sus resultados que aquellas que no lo tienen. Entonces es vital para las organizaciones, no es un tema que debamos tomarnos a la ligera, es algo a lo que hay que ponerle atención y es algo que debe estar en la agenda
de los niveles ejecutivos y pues las áreas de capital humano, recursos humanos, gestión del talento, deben impulsar y traer al C-Level para poder efectivamente impulsar los temas de liderazgo. Otro elemento que debemos considerar es que cada vez más compañías están dando un salto, evolucionando sus formas de trabajo. Antes pues hablábamos de objetivos económicos, objetivos y metas financieras o un tipo de características, o lo que las compañías buscaban, digamos, tenía un tipo de perfil. Lo que las compañías hoy en día, y cada vez más compañías están buscando, es un mayor foco en las personas, ¿no? Aquí vemos un par de ejemplos donde vemos que cambiamos de buscar objetivos meramente, o digamos una misión, visión, como lo llamábamos antes, ahora a tener un propósito, ¿no? Vemos como antes teníamos unas características o digamos un desempeño muy obsesionado con el cliente, esa mentalidad de logro, de motivación, de meritocracia, que son valores que no es que estamos hoy en día dejando a un lado, sino que tenemos que incorporar nuevos elementos que permitan conseguir nuevas fronteras y alcanzar nuevos retos, que definitivamente tiene foco en las personas. Debemos estar, por ejemplo, a mí me gustan mucho estas, como estar celebrando las diferencias, hacer lo correcto, actuar como dueños, perseverar. Son cosas que antes no se consideraban como tan relevantes, ¿no? Al contrario, no teníamos tanto foco en la gente, sino pues como hablamos más en las organizaciones, en los objetivos, en los números y en los resultados. Vamos a ver un poco un overview de cuáles son los nuevos retos del liderazgo transformacional. Dice Indra Nooyi, que pues era CEO de Pepsi. El desafío de un líder es mirar a la vuelta de la esquina, anticipar el cambio y actuar antes de que sea demasiado tarde. Y esto es casi que, bueno, predecir el futuro, ¿no? Algunos dirán, bueno, hay que tener alguna herramienta esotérica para poder encontrar esto. Y la realidad es que los líderes que anticipan y que pueden ver más allá de la barrera del día a día, de ver más allá de lo que las cosas tal como son permiten, son aquellos que realmente impulsan y logran motivar a los equipos, ¿no? Entonces es una reflexión que les traigo hoy para poder incentivar. Quiero que hoy estén muy reflexivos también, y por eso quiero invitarlos a la participación. Acá tenemos una de nuestras primeras preguntas. Les quiero consultar si consideran ustedes que existen cambios en las competencias de liderazgo en los últimos años. Si han notado ustedes en la organización, en ustedes mismos, o en la investigación, algún cambio. ¿Han notado ustedes esto? Ya pueden ver en pantalla entonces la pregunta. Damos unos segunditos más para que puedan contestarla. Estos datos son muy valiosos para nosotros porque nos permiten testear en la región. Hoy tenemos por participantes de Centroamérica y el Caribe. Nos permite testear de primera mano cómo están las organizaciones en nuestra región. Perfecto, entonces, yo creo que tenemos aquí ya unos resultados claros, con tendencia clara, y tenemos un 91% diciendo que sí, que ha habido muchos cambios. Un 8% que dice que ha habido algunos cambios, aunque pocos significativos, y un 1% que dice que no, que las competencias siguen siendo las mismas de siempre. Okay. Pues gracias por sus respuestas. Vamos a ver acá cómo efectivamente los retos del liderazgo transformacional han surgido recientemente, ¿no? Básicamente antes teníamos como capacidades fundamentales, veíamos una visión para los negocios, la autenticidad, enfoque en el cliente, orientado a resultados.
estas cosas han ido evolucionando. Hemos hablado más de una conexión emocional, de la inteligencia emocional como tal, de la importancia del cliente, de ir moviéndonos un poco más hacia las personas. Entonces, lo voy replanteando de construir relaciones a actúo más ágilmente hacia una red, me comunico con propósito, colaboro virtualmente, estoy en constante y curioso aprendizaje, siempre pensando y cuestionando las cosas, o pasar de yo manejo el cambio a yo navego y soy pionero en la disrupción, ¿no? Quiere decir, yo impulso los cambios, yo busco novedad. Sin embargo, esto que pareciera que pues ya era novedoso, ya todavía, quiero decir, se queda un poco en el tiempo y ahora incluso exigimos más por la incorporación pues de tantas nuevas variables y hablamos ahora de capacidades como tener una mente clara para poder reaccionar bajo incertidumbre y en entornos donde realmente no nos sentimos cómodos o donde no sabemos cómo reaccionar porque no lo hemos hecho antes. Ese balancear los temas tecnológicos y los temas humanos, ¿no? Cómo nos movemos y son problemas o situaciones que hemos experimentado de primera mano de, oye, tengo unos equipos de trabajo muy comprometidos, metidos totalmente en el proyecto, que han dado el 100% durante esta migración a lo virtual, pero se sienten como robots, se sienten que no les estamos dando un trato humano, nos sentimos que estamos permanentemente hablando como una pantalla. Entonces, ¿cómo hago ese balance, no? O en términos de querer incorporar cada vez nuevos elementos a la organización que busquen pues dar más herramientas tecnológicas o incluir nuevos elementos operativos que pueden hacer que las personas se sientan de alguna manera amenazadas también de que van a quedar fuera de lo que es o sea, que ya no van a ser apreciadas o este tipo de cosas muy humanas, ¿no? Y es realmente resaltar el hecho de que hoy más que nunca nuestras habilidades humanas son más valiosas porque es lo que precisamente nos hace poder reaccionar al ritmo y al nivel de exigencia que tenemos hoy en día. Los robots no están en capacidad de reaccionar tan rápidamente aún como nosotros. Si nos vamos a las características meramente humanas, como soy empático, soy resistente, tengo resiliencia, manejo los términos tecnológicos, soy inclusivo, ¿no? Algo que hoy en día también es tan importante porque tenemos equipos que pueden desenvolverse de manera global, donde podemos empezar a incorporar dentro del reclutamiento personas que estén ubicadas en cualquier lugar del mundo, donde no necesariamente tenemos que tener a alguien sentado en nuestra organización físicamente para que pueda cumplir con los objetivos que buscamos, donde el empleo, digamos, los nuevos puestos de trabajo no existían hace 10 años, sino que debemos conseguir esos perfiles particulares en cualquier parte del mundo. Debemos estar abiertos a nuevas culturas o a elementos que no son los tradicionales dentro de nuestros equipos de trabajo y poder incorporar este liderazgo inclusivo dentro de nuestras habilidades, ¿no? Es una gama de nuevas herramientas que son todavía más disruptivas de lo que apenas nos estábamos empezando a acostumbrar. Ya pues recientemente estábamos muy cómodos hablando de estos aspectos que están en azul, sin embargo ya estos que están resaltados en amarillo son cosas que debemos incorporar muy rápido. Para impulsar estos temas digitales, aquí hay una curva que a mí me gusta mucho porque va hablando de cómo yo paso de adaptar tecnologías, pasar de ser industrial, digamos, de hacer esta evolución que de alguna manera ya la industria venía teniendo, a ir evolucionando poco a poco a un ritmo de adaptación tecnológico cada vez más acelerado. Entonces yo en el liderazgo tradicional, las competencias tradicionales son una base, yo claramente podía ir llevando y podía ir adoptando un quehacer digital, digamos, incorporar, aprender a usar esta herramienta, aprender a usar esta tecnología. Para nosotros, por ejemplo, que un cambio de core bancario es uno de los proyectos que típicamente acompañamos, un acompañamiento en un CRM. Yo he participado con equipos de proyectos donde los líderes, por ejemplo, me dicen, mira, yo participé en el primer proyecto de implementación de core bancario, es decir,
el banco no tenía un sistema de core bancario. Tuvimos que salir a distribuir computadoras en cada una de las sucursales, tuvimos que enseñar a la gente a usar computadoras, empezamos a usar un sistema core bancario y hoy en día pues estamos haciendo una migración de core bancario y fíjense que nos han pasado 50 años y hoy en día pues tenemos unas soluciones pues en la nube que incluyen inteligencia artificial, que podemos chatear con un robot, que pueden incorporar un sinnúmero de capacidades tecnológicas que los equipos dentro de negocios y de las áreas operativas puedan aprovechar. Podemos incorporar robots que hagan tareas manuales. Es decir, en menos de 50 años hemos tenido que pasar de ser analógicos, adoptar un hacer tecnológico, a incorporar y ser, no hacer, sino ser tecnológicos, o sea, ser fluidos en ese liderazgo digital, ¿no? Y es muy probable que sean las mismas personas que hoy están en los niveles más altos de la organización o que tengan una trayectoria muy sólida y muy respetada dentro de la organización, los que hayan podido pasar por toda esta transición. Entonces, ¿cómo pasamos, cómo habilitamos estas nuevas competencias en estos equipos de trabajo que han vivido por todas estas transformaciones, pero que lo han hecho a un ritmo más lento? Y que hoy en día pues necesitan hacer estos cambios, las cosas que hace 3 años eran viables, ya hoy en día no. Entonces, ¿cómo lograr incorporar a todos los niveles y en todos los miembros de la organización estas nuevas competencias desde los niveles más altos hasta los niveles más operativos o más jóvenes, traspasar todas estas barreras que hoy en día son nuevas y que antes pues no teníamos. Ese es uno de los grandes retos que tenemos hoy en día dentro del liderazgo, poder estar todos, digamos, en la misma página o dar las herramientas para que todos podamos tratar de llegar a la misma página. Y en este sentido, aquí me permito mostrarles lo que es el marco de liderazgo para esta era digital de EY. Y me gusta mucho compartirlo porque tiene 4 grandes dimensiones que tratan de abarcar de manera holística lo que estos nuevos retos incluyen, ¿no? Entonces hablamos de un pensar o de unas habilidades cognitivas pues muy fundamentales, pero lo hace desde un enfoque novedoso. Hablamos de pensar diferente y con claridad mental. Hablamos de estar presentes, de conectar, de liderar con una mente abierta, de tener un pensamiento 360, ¿no? No solamente de aquí hacia allá yo mando, sino tener una vista integrada de todo lo que está pasando, de hacer innovación intelectual, ¿no? Son estos líderes que definitivamente antes saberlo todo, el que tenía todas las respuestas, el que podía dar solución a todos los problemas, era el líder. Hoy en día es aquel que puede aprender continuamente, el que puede tener un pensamiento innovador, el que habilita nuevos elementos dentro de la organización. Ese es el que realmente pues, está habilitando a los equipos de trabajo. Luego tenemos una dimensión que se llama navegar, que tiene que ver con esa competencia para poder sobrellevar los distintos retos que los cambios nos presentan, ¿no? Yo hablaba en estos días en otro foro sobre que no es la estabilidad que antes pensábamos lo que está marcando el ritmo de los cambios, ¿no? Antes pensábamos que la búsqueda de la estabilidad y de mantener las cosas tranquilas era como lo que queríamos. En este caso, la estabilidad es algo así como estar surfeando sobre la ola, ¿no? Es estar en equilibrio, pero sobre un mundo que se está moviendo. Es lograr conseguir ese equilibrio dinámico dentro de la vorágine de cambios que están ocurriendo. Y un líder, una de las principales herramientas que puede tener son estas: abrazar la disrupción, tener esas habilidades naturales de adoptar el cambio, ser resiliente o tener, digamos, fortalezas para poder sobrepasar las situaciones de crisis rápidamente y liderar con propósito, porque dentro de los múltiples
múltiples vaivenes o lo que la ola pues sube y baja, si tenemos el propósito allá al final, definitivamente no nos vamos a perder. Luego tenemos este tema de conectar, que bueno, hoy poder tener la oportunidad de estar en este foro y compartir estas ideas de manera virtual es una ventaja. Contamos con las herramientas tecnológicas y contamos sobre todo con la disposición de la gente de poder acceder a estos medios para hacer esto. Entonces el liderazgo virtual definitivamente que es una nueva habilidad, y los que están aquí estoy seguro que tendríamos pues horas para poder compartir muchísimas experiencias si nos diera el tiempo, de cosas que han tenido que vivir y adaptar y adoptar en este tiempo de movernos todos casi de manera forzosa a este esquema, ¿no? Y pues conectar también habla de construir redes efectivas, de establecer vínculos más allá de lo físico, de estar en un mismo espacio, de estar en una misma geografía. Es tener una red y buscar el apoyo de todo lo que yo necesite para poder ejecutar. Es decir, no me debo quedar específicamente en yo lo sé, yo lo busco, yo lo tengo en mi equipo, sino conectar con todo lo que pueda habilitar los objetivos del equipo. Y la inspiración, definitivamente un líder que inspira es el que mueve a los equipos y el que conecta con cada uno de ellos y con las organizaciones. Luego tenemos un tema de relacionar, y es que hoy más que nunca el lograr tener la habilidad de relacionarnos con el otro es vital. Si no logramos tener estas habilidades, no vamos a sobrevivir en este entorno. Entonces tener la capacidad de empatía, de generar un contacto humano más allá de lo que la tecnología nos permite, y de tener este contacto con la realidad cultural y diversidad que existe hoy en día, definitivamente nos permite generar unos vínculos que sobrepasen cualquier disrupción o cualquier crisis. Y en el marco, en el centro de todo esto está el tema de la fluidez digital, que de alguna manera habilita que todas estas cosas ocurran. O sea, si estamos todavía atascados en esta fluidez, en este no sé muy bien cómo desenvolverme, no me siento muy cómodo con los términos, entonces va a ser mucho más difícil adoptar todo lo nuevo o todas las ventajas que las nuevas herramientas nos ofrecen. Aquí quiero pues hacerles una nueva pregunta. Quiero preguntarles qué o cuáles consideran ustedes que han sido los principales retos de liderazgo que han tenido durante la pandemia. Me gustaría escuchar su opinión y entender un poco de primera mano por lo que ustedes han pasado. Muchísimas gracias a todos los que ya comenzaron a contestar. Ya ahí tenemos en pantalla la pregunta con pues, sus opciones. Recuerden que solo deben hacer clic en la opción correspondiente y la misma se marcará. Vamos a darles unos segunditos adicionales para que puedan contestar. Para todos los que además nos están consultando por las presentaciones, las mismas se las haremos llegar tanto en el capítulo 1 como capítulo 2 en un email ya que cierra o que engloba pues toda la información que hemos visto sobre gestión del cambio. Eso lo estaremos haciendo probablemente ya entre el día de mañana, más tardar pasado mañana, estarán recibiendo pues la información correspondiente. Dicho esto, pues creo que puedo pasar ya a cerrar la encuesta. Y en pantalla pueden ahora entonces ver los resultados. Tenemos la primera opción que es implantar nuevos modelos organizativos menos jerárquicos un 15%, crear redes de gestión del conocimiento un 2%, fomentar el conocimiento continuo 6%, incrementar el compromiso del equipo en entornos virtuales 27%, digitalizar procesos del negocio un 9%, dotar de nuevas capacidades digitales al equipo un 6%, gestionar personas en entornos virtuales 19% y mantener la continuidad y sostenibilidad del negocio 16%. Excelente. Bueno, estos resultados los vamos a contrastar y pues me parece muy interesante. Los vamos a contrastar con los de un estudio que hizo EY en España y era en los momentos
ya digamos el segundo semestre, mediados del segundo semestre del año pasado, sobre cómo pues veían los líderes de la región estos resultados o estos mismos retos, ¿no? ¿Cuáles son los resultados de que de estos equipos veían? Y fíjense que de alguna manera tenemos más o menos un solapamiento con lo que ustedes han dicho, aunque han incorporado algunos elementos interesantes. Fíjense que acá, por ejemplo, al contrario a lo que ustedes han mostrado, mantener la continuidad y sostenibilidad del negocio fue uno de los grandes retos del liderazgo, mantenerse activos durante pues una crisis. Y fíjense cómo todos estos elementos que están desde fomentar el aprendizaje continuo hasta gestionar personas en entornos virtuales, tienen más o menos la misma puntuación en segundo lugar, es decir, todos parecieran ser unos retos que nos agarraron de golpe. Aprendizaje continuo, compromiso del equipo en entornos virtuales, digitalizar procesos, dotar de nuevos conocimientos, gestionar personas en entornos virtuales. ¿Por qué? Porque todas eran características que debíamos poder cubrir en ese momento para poder tener éxito y nos tocó hacerlo de manera muy rápida. Gestionar el conocimiento, cómo podemos compartir toda la información, seguir trabajando, seguir operativo. Y cómo entonces podemos tener modelos menos jerárquicos en esta nueva realidad que nos permita que todas las personas puedan empoderarse lo suficiente como para que desde su casa sigan aportando valor, ¿no? Los retos están muy comprometidos uno con otro y fíjense que estas realidades antes se veían como impensables, era imposible pensar que un líder, digamos, de los años 90, y si hubiéramos hecho esta misma charla, nos hablara de términos como fomentar el aprendizaje continuo, dotar de nuevos conocimientos y habilidades digitales, incrementar el compromiso de los equipos en entornos virtuales, eran cosas que sonaban como lejanas, ¿no? Como bueno, sí, yo lo quiero hacer, pero primero tengo que enfocarme en estas cosas. Y hoy en día son realidades que nos han agarrado, pues, algunos más preparados, a otros menos preparados. Definitivamente todos hemos tenido que reaccionar de una manera u otra. Y aquellas empresas que han tenido líderes más preparados, más empoderados y más fluidos con todas estas habilidades nuevas, definitivamente lograron saltar los obstáculos mucho más rápidamente y fácilmente que aquellas que no y que hoy en día todavía están tratando de reacondicionarse y poder volver. Yo siempre digo que no podemos mantenernos en la ilusión de que vamos a volver a la normalidad y qué bueno que no vamos a volver a la normalidad. La normalidad que teníamos antes estaba llena de oportunidades, teníamos un montón de herramientas tecnológicas, teníamos un montón de elementos a nuestra disposición que nos daban la posibilidad de empoderarnos a un nivel supremamente mayor y no la estábamos tomando por mantener el status quo y por no cuestionarnos estas formas de trabajo que habían funcionado muy bien hasta ahora. Llega una crisis, nos toca adaptarnos muy rápidamente, más o menos adaptamos el cambio, tal como lo veíamos la semana pasada, unos con más habilidades, otros con menos, pero nos tocó a todos de alguna manera, bien o mal, asumir el nuevo reto y hoy en día tenemos un sinnúmero de herramientas y hemos derrumbado barreras que antes nos limitaban en la ejecución. Entonces, aprovechar estas nuevas habilidades definitivamente nos va a dar un nuevo nivel de ejecución y hacer conciencia de esto es lo primero que hoy, o es una de las primeras cosas que los líderes deben hacer, ¿no? Saborear, digamos, la oportunidad y, digamos, el potencial de este momento para hacer crecer a la organización. Cuando les preguntábamos también cuáles son las habilidades más importantes del nuevo liderazgo, fíjense que aquellas que tienen puntos más altos, aquí están coloreados por las mismas dimensiones del framework que veíamos de EY, ¿no? de las 4 dimensiones que revisábamos antes. Aquí fíjense que hay temas como escuchar, inspirar y dar sentido de propósito, ser resiliente, potenciar redes de contacto, comunicar. Estos son elementos muy humanos que los líderes han tenido muy presente en esta época porque son las cosas que le han dado resultados. Entonces,
mucho más foco en la gente y mucho menos foco en temas más operativos. Y ese es uno de los grandes, o de los grandes beneficios, diría yo, que nos va a quedar de esta nueva normalidad. Sin embargo, cuando en el estudio vemos cómo es la distribución por edad, vemos que la fórmula no funciona igual para todo el mundo, por lo que hablábamos de que este cambio ha sido tan exponencial, la velocidad a la que han ido ocurriendo las cosas ha sido tan rápida, que definitivamente hay unas diferencias generacionales, ¿no? Entonces, mientras que los líderes más senior pues valoran mucho esa capacidad de resiliencia y esa capacidad de readaptarse, pues las generaciones más jóvenes definitivamente valoran más el aprendizaje, la innovación, el bienestar en el trabajo. Y esto es muy importante que como líderes y como equipos que fomentamos o que propiciamos, que habilitamos a los líderes de la organización, lo tengamos claro, porque no es el mismo approach que le debemos dar a nuestros equipos más jóvenes que a los equipos más senior. Aquellos que tienen más tiempo en la organización tienen unos motivadores y valoran algunos elementos en una escala ligeramente distinta que otros grupos. Entonces no es algo que podamos simplemente aplicar, aquí todo el mundo tiene que aprender esto y ya, sino habilitar de manera pues más personalizada cada uno de los elementos que las personas puedan aprovechar mejor. Finalmente aquí, o digamos dentro del estudio también vemos cuáles son los valores que pues tenemos dentro dentro del estudio, y vemos acá temas como flexible, innovador, colaborativo, empático, ejemplar. Esto de modelar con el ejemplo es vital, porque definitivamente que no tenemos ningún tipo de oportunidad de mover a ningún equipo si no actuamos con el ejemplo, ¿no? Entonces, este tipo de cosas, la flexibilidad, tampoco tenemos ninguna oportunidad. Imagínense los líderes que están acostumbrados a dar instrucciones, a no escuchar, a ser pues totalmente jerárquicos, que de repente pierden totalmente el control, ya no tienen a las personas visualmente en su campo de trabajo, no pueden hacer un micromanagement de lo que está ocurriendo, no tienen los mecanismos habituales para controlar a los grupos. Entonces, bueno, esto se va totalmente de control. Por eso es que la flexibilidad es uno de los valores clave. A mí me gusta aquí esta reflexión. 8 de los 10 comportamientos más valorados gravitan en torno a la importancia de crear vínculos, comunicar, conectar con las emociones del otro, el ser humano en el centro. ¿Cómo puede la organización transformarse en tiempos de resiliencia entonces a través del liderazgo? ¿Qué es lo que finalmente hemos aprendido de toda esta situación, tanto que viene desarrollándose por la transformación tecnológica y digital como por la pandemia? Y aquí pues quisiera preguntarle si de cara a todos estos cambios su organización cuenta con pues algunas iniciativas que motive o que fomente esta actualización de prácticas de liderazgo. Vamos a ver si abrimos allí, ya está en camino. Pueden ir votando. Muchísimas gracias por su participación. Voy a dar unos segunditos más, aunque ya casi toda la audiencia ha votado. Voy a darle unos segunditos a los que restan. Listo, creo que podemos cerrar. Aquí entonces tenemos la primera opción, sí funciona muy bien, 17%. Sí, pero tiene oportunidades de mejora, un 58%. No, un 19%. Y no sabe, un 6%. Fíjense que estas respuestas son consistentes con que todas las organizaciones, en su gran mayoría, mejor dicho, han tenido que hacer o tomar acción
sobre esta dimensión porque definitivamente hay una necesidad. Han querido reaccionar, algunas pues lo han logrado muy bien, otras pues lo están madurando, pero en general la mayoría, la gran mayoría, y ahí lo reflejan pues sus respuestas, la gran mayoría de las organizaciones han logrado pues saldar o están tratando de cerrar esta brecha. Pues esta reflexión nos habla de que el mundo está cambiando muy rápido, ya no es el más grande quien vence al más pequeño, como era tradicionalmente en las organizaciones, es el más veloz el que vence al más lento. Es una de las variables críticas, la velocidad de reacción. Yo entonces quiero hablarles acá un poco de cuáles mejores prácticas nos quedaron, y esto de alguna manera también se los traigo de estudios que igual o de la práctica que a nivel global hemos implementado con nuestros clientes, qué cosas funcionaron durante la crisis, y de alguna manera darles una vista rápida de esos elementos que si aún no hemos incorporado, algunos de ustedes puedan incorporar en sus organizaciones o en sus equipos. Recordemos que el liderazgo se ejerce desde cualquier rol. Hoy en día no estamos exclusivamente apegados a que el líder es esa persona que tiene el rol y el cargo en la organización. Cada uno de nosotros puede ejercer liderazgo desde el rol que ejerce y desde pues su posición. No se trata de un tema de cargo. Cada persona que está en la organización definitivamente juega un rol vital, y ejercerlo con liderazgo pues amplía muchísimo su rango de resultados. Entonces, ¿qué cosas nos han quedado? Por un primer elemento que nos ha dejado de aprendizaje que debemos tomar frente a esta crisis es un incremento del protagonismo del líder en la transmisión de cultura y valores. Cuando la organización no está físicamente en el mismo sitio, cuando las condiciones cambian de forma extrema, cuando todo lo que veíamos como cierto y seguro cambia, ¿cómo mantenemos la cultura y los valores? Pues con la gente, y la gente la mueven los líderes. Entonces, es muy importante hacer foco en el fortalecimiento de la cultura a través del liderazgo. Y pues definitivamente en ese marcar liderazgo lo hacemos a través de el ejemplo. Es una de las principales pues, características, los principales aprendizajes que hemos tenido. En segundo lugar, ¿qué otro elemento hemos aprendido? Pues el diseño de nuevas fórmulas de salud y cuidado de las personas en la organización. Ya no es suficiente con tener los mecanismos, digamos, las formas tradicionales de habilitar alguna especie de bienestar para nuestros colaboradores, sino debemos tomar prioridad en este punto. Y aquellas empresas que lograron tomar acción rápida y más temprano y más contundente en este sentido lograron un mayor compromiso, una mayor productividad y un mejor desempeño en general que aquellas que no lo hicieron. Entonces, temas como equilibrio entre vida personal y profesional, es decir, tomar en consideración cada aspecto propio de cada una de las personas que está trabajando en la organización. Esa perspectiva integral de la persona, no es solamente aquí el señor que trabaja y tiene estas 4 cosas, sino esta persona tiene esta vida, este entorno, esta situaciones particulares, es decir, tener en consideración los elementos vitales de cada uno y pues impulsar iniciativas que reduzcan los niveles de fatiga en general de toda la organización, ¿no? Otro elemento importante es impulsar la fuerza de trabajo diversa dirigida por líderes inclusivos. Y es que en estos tiempos en los que, como les digo, todas las barreras se bajan, las cosas se flexibilizan, se hacen como más planas, más que nunca empiezan a ser valoradas las diferencias. En la diversidad y en la inclusión es donde nos hacemos más fuertes. Entonces, cuando una persona siente que pertenece, cuando una persona siente que es respetada y que puede expresarse y pues dar lo mejor de sí en el equipo porque es aceptado y definitivamente puede agregar valor de mejor manera que si no es así. Entonces, líderes inclusivos ha sido también vital para esta transformación.
Otro elemento es la innovación en las prácticas para la gestión del talento, y la verdad esto nos daría para un webinar completo. Básicamente todas las variables que se gestionan a nivel de esta función de la organización se vieron alteradas. Entonces hemos tenido que reconsiderar o retomar básicamente todas nuestras premisas y adaptarlas a la nueva realidad. Y ser innovadores en estas prácticas definitivamente nos ha dado una ventaja competitiva. Reclutamiento virtual, medición de competencia, medición, evaluación, o sea, tomar en consideración todas las nuevas cosas que debemos cuidar en esta nueva normalidad, definitivamente la única manera siendo innovadores, ¿no? Y incorporando pues nuevas tecnologías y nuevas formas de hacer las cosas. Aquí tenemos pues también acelerar iniciativas de adopción de nuevas formas de trabajo, habilitar y ayudar a todos los colaboradores, a todos los niveles, a todas las áreas a que puedan pues, aceptar y asumir todo lo que cada uno debe vivir. Definitivamente también ha sido la clave. Aquellas empresas que lo han hecho versus las que han dejado pues, que las cosas vayan orgánicamente, definitivamente han tenido mejores resultados aquellas que sí lo han hecho. Tenemos aquí entonces implantación de prácticas y canales efectivos de comunicación, se los mencionaba la semana pasada, en esta pues se lo reitero, el liderazgo está basado en la comunicación es de doble vía. Hoy en día tenemos que desarrollar nuevos canales de comunicación y probablemente sentir que estamos sobrecomunicando, porque las cosas requieren un mayor nivel de comunicación cuando hay incertidumbre, cuando hay cambio, cuando hay nuevos elementos y nuevas variables. Entonces, estas prácticas de establecer nuevos canales y prácticas de comunicación definitivamente ha sido vital. Aquí resaltando pues que el liderazgo inclusivo en tiempos de crisis definitivamente ha sido crítico. Somos defensores pues en ese sentido de potenciar los esfuerzos que ya las organizaciones tengan para poder definitivamente propiciar ambientes en los que cada uno pueda aportar realmente desde su particularidad única, desde cómo cada uno de nosotros nos expresamos, somos y podemos aportar. Y pues repetirles, esto no me canso de decirlo, las grandes historias de hacerlo extraordinario tienen siempre tres componentes: un choque, un catalizador, un cambio de mentalidad y un protagonista tomando acciones, que en este caso es el líder. Y pues ustedes, cada uno de los que está aquí, les quiero hacer la reflexión: ¿eres tú el líder transformacional que quieres ser hoy? Porque hoy es el mejor momento para comenzar a actuar. Desde tu rol, desde tu responsabilidad, desde el aporte que tú le haces a la organización, es vital que ejerzas una nueva forma de liderazgo para poder lograr esa transformación que tanto deseas ver. Todo empieza en nosotros mismos. Pues básicamente esa era el contenido que traíamos para hoy. No sé si Oriana tienes por allí identificada alguna pregunta o algún comentario que nos estén haciendo, que creo que nos queda algo de tiempo para compartir todavía. Sí, nos quedan tiempo y tenemos una consulta por acá. Dice, ¿cuáles serían los indicadores para responder a esa pregunta en cuanto a si hoy soy el líder transformador que quiero ser? Excelente pregunta, porque el primer indicador pues somos nosotros mismos. Nosotros mismos nos debemos medir qué queremos ver de un líder, qué es lo que esperamos, de qué nos estamos quejando. Oye, es que mi líder no me da esta información, no es comunicativo, es que no está impulsando los proyectos correctos, es que no es inclusivo, es que no está haciendo que las cosas avancen. Cada una de esas cosas a las que nosotros le estamos poniendo valor son para nosotros indicadores personales de cosas que valoramos, y por ahí empieza una guía de hacia dónde nosotros queremos movernos como líderes, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros queremos impulsar? Queremos impulsar la comunicación que estamos haciendo para comunicarnos mejor. Queremos impulsar pues el trabajo en equipo que estamos haciendo para trabajar en equipo, para propiciar la colaboración dentro de los equipos, para mejorar de alguna manera la relación en estos entornos virtuales. Un poco por ahí empieza. Y bueno, por supuesto hay todo un framework de trabajo que podemos
compartir con ustedes para poder medir, digamos, el nivel de liderazgo, de madurez de en los distintos niveles de la organización y se puede hacer tan formal o informal como queramos, pero de manera personal, definitivamente esos son las cosas las que valoramos, son nuestros principales indicadores. Perfecto. Aquí tenemos, dice, ¿por dónde debe empezar la unidad de recursos humanos para proponer un plan para desarrollar el liderazgo en una organización en transformación? Bueno, definitivamente el área de recursos humanos tiene un rol vital en las transformaciones y lo primero que nosotros siempre recomendamos es que se empoderen, digamos. Típicamente hasta ahora, digamos, hasta estos tiempos tan novedosos de transformación, era algo que quedaba en la agenda como en segundo lugar. Teníamos donde tecnología traía su cambio de sistema y se le daba el presupuesto. Operaciones necesitan las nuevas instalaciones, le damos el negocio requiere y le damos. Y recursos humanos llegaba, oye, necesitamos estas iniciativas de liderazgo, necesitamos proponer un plan que actualice todas nuestras habilidades de liderazgo del equipo. Bueno, sí, pero espérense porque ya gastamos aquí el presupuesto, no tenemos acá el enfoque. Hoy en día, el hecho de que recursos humanos pueda tomar un rol de aliado estratégico del negocio y de los resultados de la organización definitivamente lo posiciona en prioridad y debe apalancarse de ese posicionamiento para llevar, digamos, las principales brechas que puedan estar identificando, porque las áreas de recursos humanos siempre tienen muy claro cuáles son esas principales dolencias que los principales grupos tienen y que se deben cerrar en estas brechas de liderazgo, poner sobre la mesa de alguna manera el caso de beneficio de lo que esto va a traer a la organización en términos de potencial de transformación si los líderes logran adquirir estas habilidades y pues tomar el chance del momento, ¿no? Hoy es esta tormenta perfecta que está ocurriendo definitivamente le da herramientas a las áreas de recursos humanos para poder fomentar estas iniciativas hoy más que nunca. Esas serían a grandes rasgos, digamos, las recomendaciones. Una pregunta que nos llega sería, ¿está tomado en cuenta dentro de esta propuesta que nos hace Rosani el agilismo empresarial? ¿El qué? Agilismo. Sí, definitivamente. De hecho, buena parte de las prácticas de liderazgo que hemos visto acá tienen mucha conexión con las metodologías ágiles. De hecho, hoy en día las organizaciones que se mueven con metodologías ágiles necesariamente tienen que haber incorporado muchas de estas prácticas porque en estos esquemas de trabajo el esquema colaborativo, estas estructuras más planas, esto de que cada uno hace una pieza del trabajo, deben conectarse, deben lograr cosas más por objetivo, tienen unos tiempos muy cortos. Todas estas cosas pues necesariamente hacen que la gente migre a estos esquemas de liderazgo. Entonces, de alguna manera se incorpora dentro de la organización cuando una cosa lleva a la otra. No sé, si ya estás en metodología ágil, definitivamente estas herramientas forzosamente se implementan y si lo haces planificadamente con un plan pues organizado, definitivamente se hace mucho mejor. Y las empresas que no están trabajando bajo estos esquemas pueden impulsar iniciativas de esquemas ágiles cuando incorporan también estas nuevas habilidades en los líderes, ¿no? Porque ellos empiezan ya a ver las cosas de manera distinta. Bueno, por último, y ya para ir cerrando, dice, ¿cómo impacta cuando los líderes de la organización no confían en el impacto positivo que puede generar este cambio? Sí, esa es una de las preguntas más recurrentes porque ese liderazgo tradicional de alguna manera se niega mucho a, si siempre lo hemos hecho así, ¿por qué ahora va a ser distinto, no? Y la verdad es que por eso hablaba al principio de que las personas o las áreas que están llamadas a hacer estos casos son aquellas que están de primera mano viendo en la organización los efectos de que esto no se haga. Cuando vemos
el costo de oportunidad de no implementar iniciativas de este tipo definitivamente es muy alto. El riesgo es incluso de extinción. Las empresas que no logran ser resilientes y que no logran adaptarse a las nuevas formas de trabajo, de alguna manera están condenadas a quedarse atascadas en el tiempo, y que lleguen nuevos competidores y que lleguen nuevos players que lo hagan mucho más rápido, mucho más fácil, y que al consumidor le gusten mucho más y le tomen el nicho de mercado. Entonces, por eso es tan importante hoy en día tener esa visión y hacer desde nuestros roles, hacer ver que estas cosas nos están costando. Definitivamente es uno de los primeros pasos que podemos tomar, ¿no? Mostrar en nuestras propias áreas, oye, si tuviéramos estas habilidades, estas brechas estarían cerradas, no estaríamos perdiendo esto, no estaríamos teniendo estos problemas. Eso va abriendo un poco los espacios. Bueno, muchísimas gracias a todos los que se conectaron el día de hoy y, por supuesto, la vez pasada, el miércoles pasado. Ha sido para nosotros un placer. Muchísimas gracias, Ros. Y bueno, ya los estaremos contactando para las próximas sesiones que estaremos brindando el mes que viene. Gracias a todos por su tiempo y su participación. Buenas tardes.